Las estrategias gerenciales de las empresas más importantes de la economía nacional en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En Clase Empresarial, un vigoroso actor textil. Un sector que en Colombia aporta, redondeando cifras, el 10% del PIB manufacturero. Artextil S.A. es una de las empresas que por más de 30 años ha sido líder en transformación de textiles, con procesos de estampación, tintorería y acabados, atentos, en el desarrollo de esos procesos, a una producción más amigable con el medio ambiente. Los invito a una conversación con dos empresarios, padre e hijo. Guillermo Aristizábal Giraldo, fundador de Artextil en 1981, y Carlos Andrés Aristizábal Botero, gerente general desde el año 2012. Con ambos haremos un poco de historia, nos detendremos en el modelo de negocio que ha sido su apuesta diferencial en un sector altamente competido y aprovecharemos este encuentro para hablar de uno de los momentos quizá más sensibles en la vida de una empresa familiar, el momento del relevo generacional y la consecuente transición del liderazgo. Bienvenidos, soy Carlos Ignacio Cardona, esto es Clase Empresarial. Comenzamos. Señores, gracias por aceptar esta invitación a venir acá a charlar, a una conversación sobre cómo se hace empresa, cómo se pasa por las diferentes etapas de consolidación, de expansión, de diferenciación de una compañía textil como la de ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias, hombre, de todas maneras. Un placer. El placer es de nosotros. Muy agradecido, qué bueno compartir, hombre, las experiencias que hemos vivido. Pues Guillermo, usted es un hombre que se la sabe, no sé si todas, pero muchas, del sector textil. Usted, antes de ser el fundador de Artextil, trabajó con empresas tan importantes de este sector como Fabricato, como Balalaika. Incluso fue esa su última experiencia como trabajador. Remitámonos allá a 1981 y en una historia muy sucinta, ¿cómo es que usted se arriesga a ser empresario? A ver, digamos que yo soy ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el último año de la carrera estaba Fabricato abriendo una nueva planta de tejido de punto, Riotex, y tuve la suerte de entrar ahí a trabajar ese último año y ahí aprendí, digamos, tuve la oportunidad de estar en ese proceso de arranque de Riotex, de montaje pues, de toda la maquinaria nueva que estaba llegando para una industria muy nueva que era el tejido de punto. Y de alguna manera también hacerle la competencia a Coltejer. Y Coltejer ya había montado lo mismo con una empresa llamada Coltepunto, entonces ahí alcancé a estar 5 años. Usted toma todo ese conocimiento que adquiere en Riotex y en Balalaika y en algún momento por ahí alguien le sopla que hay una maquinaria que está abandonada en una bodega y casi que ese es el germen de su empresa. Sí, ¿Cómo fue ese momento? En Riotex empecé trabajando en la tintorería. En algún momento Riotex montó la planta de estampación y me mandaron a Fabricato a aprender de estampación. Y después de manejar la planta de estampación de Riotex, fui a Balalaika a hacer lo mismo, a montar la estampación, la tintorería. Y en algún momento alguien me dijo, hay una fábrica que trajo una máquina de estampación, pero no la pudieron poner a trabajar. Y como yo la había trabajado, la conocía muy bien, entonces fui y la vi. Oportunidad pintada. Aquí hay una oportunidad. Claro. Entonces la vi. Era una máquina que había traído Caribú y se la había entregado a una bodega, a una persona para que la trabajara. Entonces, como no pudieron, fui y la máquina la había traído el doctor Juan Guillermo Penagos Estrada, de Textiles y Negocios. Él era el jefe de campaña de Belisario Betancur. Estamos hablando del año septiembre del 81. Y estaba pensando más en la política que en el negocio como tal. Y me dijo, sí, yo quiero vender esto, nos equivocamos. El hecho es que él hizo una propuesta muy descarada porque realmente yo no tenía plata. Yo tenía muchas ganas sin plata y él tenía ganas por venderla. Entonces, rapidito nos pusimos como muy de acuerdo y me la fió, por supuesto, porque plata no tenía. Aquí habría que decir que de 14 millones que él inicialmente le pide,
usted le baja a un 800. Un 800. Y eso ya nos va dando aquí un Sí. un termómetro de cómo se hicieron los negocios. Plata de 1981, que yo no sé cuánto sería hoy, pero era mucha plata seguramente. Pero con el 1.800.000 había el problema que yo no tenía en los 400 que me habían prestado. Entonces, cuando él me prestó, él le dije, le puedo dar 400 ya, 600 en 6 meses y 800 en un año. Y él a la larga está tan aburrido con esa máquina que no sabía que me aceptó. Oiga, lo que es llegar en el momento preciso de las cosas, ¿no? El sentido de oportunidad. La oportunidad. Y ahí arranca usted con muy pocos operarios, supongo yo, y ¿cuál es el modelo de negocio inicial que usted se plantea? El tema de la estampación particularmente se manejaba las grandes textileras Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, con máquinas grandes y obviamente con unos metrajes de producción altos. Creo que el mínimo eran 10, 12 mil metros por diseño y no había posibilidad de dar cortometraje. Segundo, era un tema de tiempo. Usted una programación de un dibujo, de una estampación para ustedes, podíamos estar hablando de 2, 3 meses. Entonces, siempre veía yo qué bueno lograr tener un modelo de negocios donde no necesite hacer tantos metros. Es decir, y más rápido, más corto. Usted ahí empieza casi que a ir a contravía de lo que era el modelo de negocio que predominaba en ese momento y usted propone al mercado algo completamente distinto. Definitivamente, eso es, así fue. Y pasados los años, pasados casi que 30 y pico de años, 37 años. 37 años, Carlos Andrés, su hijo, hay una cosa muy interesante, pues que un proceso muy interesante que por supuesto vamos a hablar en este programa y es ese relevo generacional de su liderazgo, don Guillermo, a la gerencia de Carlos Andrés. Y Carlos Andrés, después de tantos años, ese modelo de negocio que su papá propone sigue siendo absolutamente vigente. Totalmente vigente, y eso es de admirar. Hoy, después de 37 años, saber que hoy funciona exactamente igual a como se planteó hace 37 años. Las reglas de juego del negocio textil hoy las cambió el grupo Zara, Inditex, a un modelo Don fast Amancio, fashion, Amancio Ortega. Hay una frase que nos gusta mucho que dice que no hay nada más caro que tener el producto que no se vende, pero después dice hay algo más caro que eso y es no tener el que se vende. Entonces, cuando aparece esa frase, el modelo que se utiliza hoy es un tema de fast fashion y de respuesta muy rápida, y eso ha requerido que las empresas seamos muy adaptables y muy veloces a esos cambios de moda que hoy se están presentando en el mundo. Pero eso fuimos capaces de verlo hace 37 años, pues, atrás de mi papá. Ahí hay un aprendizaje bien importante y quiero que de entrada lo compartamos y lo dejemos claro, que se han especializado también en muestras. Hacer una muestra resulta muy costoso para algunas empresas. Ustedes también se han especializado en eso. Ahí han abierto ustedes un nicho. Sí. Carlos Andrés. A ver, el tema de la moda digamos que tiene dos temas a atacar. Uno es el desarrollo del producto y el otro es el tema de la operación en sí o el abastecimiento del producto. El tema del desarrollo, digamos que el que sea capaz de desarrollar muestras tiene el negocio. Entonces, ser adaptables a eso. El tema de montar una fábrica de estampación, digamos que se hace con plata, pero hacer muestras no se hace con plata, se hace con mucho conocimiento. Entonces, todo lo que se ha invertido, o mucho de lo que ha invertido en la empresa en este momento, es en el tema de desarrollo. Podemos hacer alrededor de 100 muestras diarias. Moda exclusiva, en una cantidad de variables técnicas y de cantidad de procesos que hacen que tengamos la versatilidad para el mercado. ¿Cuántas empresas, y hablemos de este clúster acá solo en Antioquia, cuántas empresas pueden dedicarse a eso aquí en Medellín? A ver, nosotros tenemos un tema y es que tenemos tintorería, estampación y acabos en un solo lugar. Hay muchas de tintorería y hay muchas de estampación, pero no hay ninguna que haga todo el proceso completo. Entonces ahí estamos muy solos. Pero a nivel de transformación de textil, tenemos unas 15 empresas importantes en el área metropolitana. En Medellín, en Colombia no es tan común. Sé que ustedes desde 2005 más o menos le están apostando fuertemente a la diferenciación. Sí. Entonces, ¿en qué se diferencian ustedes de esas 15 empresas? En nuestro ADN siempre ha estado incorporado el tema de la innovación. Entonces nosotros siempre hemos querido ir a la vanguardia en temas de propuesta de valor agregado, y en este momento el tema de los colorantes, que son productos de categoría mundial, que son los mismos productos que se pueden obtener en una tela italiana, por ejemplo. Ya los tenemos nosotros desde hace 7 años o 8 años, entonces nosotros vamos muy bien ahí. Un tema que nos ha funcionado muy bien y creo que vamos muy adelante es el tema de la velocidad. Tenemos incorporado un modelo de demand driven en nuestra empresa, que es el tema de la velocidad, pero no la velocidad en el proceso, la velocidad en el flujo. Y es a través de la construcción de buffers estratégicos y eliminación de mudas y todo el cuento, pues, que nos ha mejorado. O sea, somos rápidos en el negocio y tenemos una capacidad instalada muy grande. Nosotros en todo el proceso podemos estar
con una capacidad de 3 millones de metros mensuales. Procesando 3 millones de metros de tela. De tela en al servicios mes. Al mes. Y eso todo en tema de servicio para transformar la moda de las marcas más importantes de aquí y algunas de afuera. Don Guillermo. De pronto quería resaltar cuando me preguntabas cómo habíamos enfocado el negocio cuando arrancamos. Claro. Entonces dijimos, a ver, primero, nos ha gustado hacer lo que es fácil, mover lo difícil. Bueno, es que hacia allá iba. Sí. Yo quería preguntarle por qué esa apuesta suya, porque es muy suya desde el comienzo, a lo difícil. A ver, digamos que pues, mientras más fácil, más difícil. Las cosas fáciles las puede hacer cualquiera, las difíciles no tantos. Entonces, cuando vemos un proceso textil que era muy enfocado a grandes metrajes, en tiempos de tiempo largo, nosotros decíamos que bueno trabajar mucho en ser un proveedor de cortometrajes, de diseños exclusivos, personalizados, en tiempos de entrega cortos, que por la estampación como tal no es fácil hacerlo por las características que eso tiene, hacer diseños, preparar colores, montar dibujos con las ineficiencias que lo conlleva y todo esto. Sin embargo, ahí no le queremos apuntar. Ese nicho atendido de esa manera, yo diría que ha sido la gran fortaleza que hemos manejado allí. Y hoy cada día más la gente valora que uno pueda tener la muestra para poder hacer una prenda, por ejemplo, tomar la foto de un catálogo o salir con unos catálogos para vendedores con alguna cosa como muestra. Y de ahí programar de acuerdo a lo que tuvo éxito. Si vendió, pues manda a hacer, si no vendió, no manda a hacer. Entonces da una garantía. Permítame seguir haciendo un poquitico de recuento histórico. Usted arranca con 3 operarios, hoy en día creo que pasan de los 300. Con Ecuador ya 400 más o menos. 400. ¿En qué momento, don Guillermo, cuál fue ese cliente que lo catapultó a usted a expandir el negocio? ¿En qué momento arranca el crecimiento en forma? A ver, yo diría que hubo clientes muy importantes, el mismo Riotex, por supuesto, Prisma, Tejilar, Liverpool fue el primer cliente grande que tuvimos. Y yo diría que ya fuimos incursionando, montamos una oficina en Cali, empezamos a manejar una gran cantidad de clientes de Cali y se fue, digamos, expandiendo con mucho éxito, porque la propuesta que nosotros estamos haciendo realmente era ganadora. En el año 90 ya teníamos bodega propia y ese traslado fue muy traumático, pero sobrevivimos. O sea, en 10 años usted ya tenía incluso bodega propia. Ya teníamos bodega propia. Llega el 98 y semáforo rojo. Llegaron los dolores. Pero antes de que nos cuenten esa historia, quiero contarles que hoy las voces empresariales invitadas en nuestro programa son las de Guillermo Aristizábal Giraldo, ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana, fundador, hasta hace poco gerente, presidente de Artextil, y su hijo Carlos Andrés Aristizábal Botero, ingeniero textil también de la Universidad Pontificia Bolivariana, hoy gerente general de nuestra compañía invitada. ¿Qué pasa en el 98? Fue una crisis generalizada, obviamente los empresarios que están escuchando este programa pues recordarán, más de uno, como decimos coloquialmente en Antioquia, se toteó. ¿Qué pasó con Artextil ahí? Yo te la voy a contar desde la óptica mía, que estaba apenas saliendo de la universidad. Yo salgo en el año 97 de ingeniera textil, había un boom textil durante esa década y digamos que en el 98 cuando algo empieza a ver uno una fábrica medio parada, pero no solo la fábrica nosotros, en general el mercado parado. ¿Qué se veía en esa época? No había ventas, el costo del dinero era muy alto. Platas al DTF más 15 y el DTF era 30, 35 puntos. En esa época se incrementaba el precio 2 veces en el año y los incrementos eran del 15 o el 20%. No, inviable completamente. Del 16 tal vez. Y llega ese momento y la frustración que siente uno después de hacer una carrera y ver una fábrica parada. Pero también el haber entrado en un momento difícil es mucho aprendizaje para uno. O sea, no llega uno en el bus, sino que llega a aprender de la crisis. Entonces empezar a ver cómo se maneja una crisis desde el punto de vista financiero y el montaje de estrategias. ¿Cómo es eso, esa historia de que un joven de 22 años, recién egresado, que claro, toda la vida había estado metido entre telares y pues había estado acompañando al papá, pero cómo es que a los 22 años a usted le entregan los asuntos financieros? Entonces en esa crisis mi papá conoce a un asesor que hoy todavía no acompaña y se define una metodología, la metodología de análisis de la empresa se llama la herramienta IRA y se llama informe de realidad actual y analiza la empresa desde 11 perspectivas, desde la calidad, el tema comercial, todo lo que implica pues el tema de gestión humana. Y aparece una empresa que está con una situación muy, muy compleja, pero parece que es viable. El tema comercial era una de las grandes debilidades.
Y yo, con una formación muy técnica, cero de mercadeo, cero comercial, pero sí de pronto con mucha vocación comercial, pero sin saberlo. Sin saberlo. Ese día me entregan la gerencia, un día en Fisebad, en una reunión de esas, me ven ahí y me dicen, usted va a coger la gerencia comerciales, y los vendedores de esa época eran vendedores mucho mayor que yo, pues 50 años, 40 años, y yo con 22 con toda la experiencia. Entonces ahí aparece el cambio de la vida mía. Ese día entendí que a mí me tocaba ser parte de la solución y no parte del problema, y lo primero es, yo necesito adquirir conocimiento. Parte de la asesoría, me ponen un asesor de AFIT y me dice, lo primero que va a hacer usted es un libro. Y me manda un libro que se llama Enfoque de Al Rais. Y empieza a demostrarme, y si quiere salir de esto, tiene que ser demasiado bueno en esto. Y vaya a enfocarse en esto, y a partir de ahí empieza como el primer hito, como la recuperación, y es, vamos a ser demasiado buenos en procesos de transformación de bases textiles. De la crisis podemos salir confeccionando, podemos hacer ropa, podemos hacer otros negocios, hilandería, no, vamos a ser muy buenos en este negocio. Y nos enfocamos en el negocio, y eso fue lo primero que hicimos. Don Guillermo y Carlos Andrés, una expresión que hace parte de ese saber mirar estratégicamente la compañía es lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, con las buenas prácticas, con la transición del liderazgo, con ese relevo generacional que se está dando en la empresa de ustedes, y por eso en parte es que les hemos propuesto esta conversación a tres bandas, que no es lo habitual en Clase Empresarial, porque tenemos una expresión concreta de esa transición. ¿En qué momento dice usted, bueno, creo que ya es hora de encender la transición del liderazgo? Bueno, digamos que cuando logramos salir de esa crisis en el año 2000, fueron 2 años muy difíciles, cuando ya cogimos el ritmo a través de ese asesoramiento tan valioso que tuvimos, y se formó un grupo que prácticamente sigue siendo hoy el mismo en el tema financiero, Carlos Andrés en el tema comercial, en la parte de producción, que yo me metía mucho más en ese tema de producción. Digamos que se formó un equipo muy dinámico. Ya Carlos Andrés había cogido mucha fuerza, dominaba muy bien ese tema comercial, se fue metiendo de nuevo ya más del ladito por la planta, pero muy enfocado en la parte comercial. Yo fui empezando como a meterme en una época, estuve trabajando mucho en el tema gremial con la Coltex y todo eso, entonces me fui como retirando, y Carlos Andrés se fue metiendo, y yo me fui yendo, y él entrando, y digamos que así pudimos estar unos 4 o 5 años, donde cualquier día, ya en el año 2012, yo diría que teníamos un buen conocimiento ya del mercado y todo eso. O sea, Carlos Andrés hacía rato que estaba muy metido en la parte estratégica de la compañía. Claro, total. Y con mucho éxito, con un conocimiento muy bien del mercado, con un buen liderazgo, con todo el grupo de trabajo y todo eso. Entonces yo había planeado con la señora, con los hijos, con la señora de Carlos Andrés, digo, traigamos todos los niños, que le vamos a dar una sorpresa a Carlos Andrés. Es entregar el poder de verdad. Que muchas veces uno de pronto como que deja, sí, pero no, exacto, sí, pero no, y siempre entonces, en la sombra, siempre detrás, claro. Entonces siempre el otro, entonces como que trabaja, pero el poder está encima, y yo no, yo sí quiero entregar, como entregar. Primer huevito, la familia. Segunda huevito, los trabajadores. Tercer huevito, el motor económico. Entonces esos 3 huevitos que le voy a entregar a Carlos Andrés no me los puede quebrar, porque esa es la esencia. Y él lo tiene como un mensaje que lo mantiene entre sí, sea de cómo cuidar la familia. No hay negocio más importante que la familia. Carlos Andrés, ¿y cómo después de estos años, ya 2013 hasta acá, usted al frente de Artextil, cómo ha hecho para equilibrar esos 3 elementos que le entregó su papá en ese momento? Lo primero y por encima de todo es cuidar la familia. Yo creo que eso es un tema fundamental. Ni el dinero ni el poder podrá pues pasar por encima de nada, y eso lo hemos tratado muy bien. Primero porque tenemos unos valores que rigen nuestra familia, las relaciones son espectaculares, y hay un gobierno corporativo pues que hoy funciona cada vez mejor, consejo de familia, asamblea de socios, junta directiva, o sea, ya está pues cada día más estructurado, y la toma de decisiones pues que no vayan en contravía de ninguno de los actores de nuestra familia. Yo creo que funciona de una forma adecuada. Y a pesar de trabajar todos en la misma familia, pues excepto mi mamá, todos trabajamos, y en la vida te puedo decir ha habido un problema, o sea, trabajamos de forma muy tranquila y sin ningún problema. Bueno, ese es el primer tema, pues digamos la familia. El segundo es el tema de la gente.
El ADN de la compañía, pues desde mi papá como fundador siempre ha sido una empresa muy humana. Cuando me entrega a mí ese tema y es cuídeme la gente, que es una directriz clara, pues cuidar la gente no es a punta de plata ni es simplemente pues a punta de felicitaciones. Ahí sí debo decir algo, y es un amigo del clúster me regala un libro algún día, se llama Liberando el alma de las empresas, de Richard Barrett, y habla más o menos, y es como construir organizaciones visionarias basadas en valores, y eso lo adoptamos como una estrategia de compañía. Cómo lograr que la gente nuestra en nuestra empresa tenga la conciencia de jubilación, pero que al final de sus días encuentre la realización y el propósito de su vida. Mucha estabilidad laboral, la gente dura mucho, ya llevamos 14 jubilados, el promedio tenemos pues el 50% de personas más de 10 años, todavía tenemos el nivel de rotación muy bajo, sobre todo los que pasan el primer año. Tenemos gente con muchos años, el tema ahora es un reto, pues es detener a los nuevos, a los millennials, que hay un problema. Señores, sería imperdonable no preguntarles, o sobre todo aprovechar el que muy pocas veces, si he hecho memoria es la primera vez que tenemos en estos micrófonos una experiencia concreta de cambio generacional, donde tenemos a papá e hijo. Y yo quisiera de usted, don Guillermo, como fundador de esta compañía, como fundador de Artextil, estamos llenos y por fortuna de empresas familiares, pero también de empresas donde la empresa es el gerente y si esa persona falta, como que la empresa no fuera viable. En su caso ya hay un relevo. ¿Usted qué mensaje le daría a esos empresarios? A ver, yo diría que aquí ha habido un grupo familiar desde siempre, de mucha amistad con los hijos. Cuando todos fueron saliendo de la universidad, sin invitar a ninguno, todos fueron llegando allí. Entonces, yo diría que hemos tratado de propiciar un ambiente como de amistad, como de compromiso, de manejo muy cercano, que ha facilitado como que cada uno sienta que la segunda casa está allá, y a través de ese medio lograr desarrollar nuestro proyecto de vida. Y que la empresa hoy, que ya tiene 36 años, yo diría que nunca antes había estado tan joven. Carlos Andrés, ¿cómo honrar eso? Sí, lo primero es un profundo sentido de admiración por mi papá. Siempre lo he tenido como un norte por encima del conocimiento que ha tenido, es esa visión y esa capacidad de liderar y ese carisma que ha impregnado un ADN que hoy todavía es vigente en la empresa. Entonces digamos que eso se ha permeado y yo no llegué a cambiar, fue a construir sobre lo construido, no a cambiar nada. El reto hoy es cuidar este negocio por el resto de la vida. Es muy importante rodearnos de gente muy buena, uno no se las sabe todas. En 30 segundos, don Guillermo, y agradeciéndoles muchísimo a los dos, Carlos Andrés Aristizábal Botero y don Guillermo Aristizábal Giraldo, fundador de Artextil. Don Guillermo, ya usted a un ladito, pero por supuesto como miembro de junta directiva y ahí apoyando a su hijo, ¿qué se imagina para los próximos 10 años de Artextil? A ver, sí, definitivamente tenemos muy pendiente para dónde van las tendencias. En este caso específicamente la estampación está creciendo de una manera dramática, la estampación digital. Decimos todo el día, no podemos permitir que nos pase lo que le pasó, por ejemplo, a Kodak, que cuando uno pensó, todo el mundo tenía su cámara en el teléfono y toda la vaina. No supo adaptarse, no supo hacer una buena lectura. Nosotros tenemos muy monitoreado permanentemente, vamos a todas las ferias. En este momento estamos en un proceso de transformación en maquinaria digital. La compañía está totalmente modernizada en maquinaria. Tenemos una alianza con una empresa española con la cual estamos desarrollando unos software potentísimos que les estamos ayudando con nuestro conocimiento y con el conocimiento de ellos para desarrollar un proyecto que ellos pretenden hacerlo a nivel mundial. Somos la empresa beta, como la innovadora, entonces ellos nos tienen ahí una alianza y vamos a presentar el modelo pues en una feria internacional. Queríamos tenerlos aquí en nuestro programa. Gracias por esa sinceridad con la que nos han hablado, con esa honestidad, con esa tranquilidad. De eso se trataba, conversar en torno a este sector, en torno a una compañía que es un muy buen exponente de un sector que no es un campo de rosas lo que hoy en día está atravesando y por donde está caminando el sector textil, pero hay empresas como la de ustedes que se la están jugando, que se siguen reinventando, que le siguen apostando a la innovación y sobre todo un caso muy exitoso de relevo generacional, de transición de liderazgo y pues a juzgar por lo que ustedes nos acaban de contar, va viento en popa. Sí. Muchos éxitos a futuro. Muchas gracias, Carlos Ignacio, muy amable. Que por difícil que sean las cosas, habrá una manera de hacerlas. Clase Empresarial es eso, es una vitrina de posibilidades reales de desarrollo del empresariado colombiano. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Feliz noche. Muy amable, gracias. Hasta luego.
Para más información acerca de nuestra empresa invitada, visite su portal www.artextil.com.co. Soy Carlos Ignacio Cardona, los espero en una próxima edición de este espacio, solo posible en Cámara FM.